Tiene la palabra el concejal Santiago Londoño Uribe. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Yo me ahorro el saludo que ya lo hizo el doctor Luis Bernardo a todas las organizaciones, a las personas que nos acompañan hoy aquí. Empiezo también por rechazar pues la no presencia del secretario de Gobierno. Pues el doctor César hace el esfuerzo de estar aquí y de hablar de lo que obviamente deben hablar desde la administración, pero obviamente este no es su tema. El tema suyo es los defensores de espacio público y no los defensores de derechos humanos. Yo creo que si el secretario le hubiese interesado este tema, hubiera incluso llamado al señor citante, al concejal citante, y le hubiera dicho, pongámoslo otro día. Ese día no puedo porque tengo unas obligaciones que no puedo cambiar, pero hagámoslo otro día porque me interesa y porque me parece un tema profundo y porque me parece un tema de ciudad. Yo pues realmente rechazo también esa actitud. Me parece que si uno tiene voluntad política, uno logra estar aquí. Si no es hoy, entonces otro día. Creo que no hubiéramos tenido, señor presidente, ningún problema si con tiempo o incluso ayer el secretario de Gobierno llama a decir, mire, no voy a poder estar ahí. Y otra vez volvemos entonces a poner una fecha, pero a mí me hubiera parecido importante que él estuviera aquí. Al hablar del tema de derechos humanos y de la situación de los defensores de derechos humanos, yo creo que es necesario empezar haciendo alguna pedagogía a los que son expertos y profesionales en esto. Les pido excusas de antemano porque esto ya lo tienen claro, pero hay mucha gente que no tiene claro lo fundamental sobre los derechos humanos y sobre la labor de defender derechos humanos. Estos temas cargan con un alto grado de polarización, de ideologización, y me invento esa palabra, y sobre todo de desconocimiento. Para empezar hay que aclararles a algunos que no es ni capricho, ni estrategia política, ni coincidencia que la defensa de los derechos humanos se efectúe principal y fundamentalmente en contra del Estado. Eso, repito, eso no es una escogencia, ni un capricho, ni una decisión política. Hay que entender la historia de los derechos humanos y entender el contexto de los derechos humanos para saber por qué se defienden los derechos humanos como se defienden. Es que los derechos humanos no nacen en el vacío. El contexto de los derechos humanos y la historia de los derechos humanos, y nos podemos volver hasta 1215, la Carta Magna, nace es precisamente como una reacción frente al poder monárquico, democrático, dictatorial, póngale el nombre de sistema político que quiere, pero es precisamente frente al poder legal y legítimamente instituido que nace la defensa de los derechos humanos. De los primeros derechos humanos, por ejemplo, el habeas corpus que hace carrera hasta el día de hoy, el habeas corpus, que es un derecho fundamental dentro del derecho al debido proceso penal, nace como una reacción frente al soberano que detenía, desaparecía y torturaba a la gente sin ningún tipo de explicación. El habeas corpus es muestra el cuerpo, muéstreme al sujeto que detuvo. Inicialmente lo hicieron los nobles contra el rey o con el rey, pero hay que tener claro eso porque mucha gente cae en un simplismo de decir, es que los defensores de derechos humanos siempre están en contra del Estado. No, es que la razón de ser de los derechos humanos es precisa y fundamentalmente controlar a las autoridades legítimamente instituidas. Y eso pues tiene que quedar claro. Hay mucha gente que desafortunadamente desconoce ese asunto y por ende cae en simplismos y cae en persecuciones. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que tener claro ahí. Otro es el tema del derecho internacional humanitario y es no diferenciar entre estas dos ramas del derecho internacional, que son complementarias pero que también tienen diferencias. El derecho internacional humanitario es aquella rama del derecho internacional que busca limitar el uso de la violencia en un conflicto armado. Y al lado del derecho internacional humanitario está el derecho penal internacional. Mucha gente dice, es que aquí siempre se busca al Estado y se persigue al Estado, pero no hay nada en contra ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, pero es que la discusión sobre los crímenes de guerra, sobre los crímenes contra la humanidad, sobre el genocidio, se da en el espacio del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario. El tema de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos tiene unas particularidades que uno no puede dejar de lado. Yo quería empezar haciendo eso, de nuevo les pido excusas a los que son expertos en esto, pero yo creo que sí es importante por lo menos dejarlo claro, dejarlo en el acta y frente a la ciudad de las particularidades de la discusión que hoy estamos dando aquí.
Y defender los derechos humanos no es hacer oposición política, aunque en la labor de defenderlos se denuncie, se señale a la autoridad estatal. Es muchísimo más que eso, es trabajar por los acuerdos fundamentales de una sociedad, por lo que nos une, por aquello que es inherente a la humanidad misma, y eso no lo podemos perder de vista. La reflexión además alrededor de los derechos humanos no es una reflexión exenta de discusión, no es una reflexión exenta de discusión. Yo que me dedicaba a pensar el tema de los derechos humanos, puedo poner muchos ejemplos de cómo frente a un mismo derecho, el derecho a la vida, uno puede tener diferentes posturas, todas ellas pues respetables y todas ellas legales en algún momento. Uno dice el derecho a la vida no tiene discusión, es clarísimo, usted o está vivo o no lo está, pero alrededor del derecho fundamental a la vida uno puede hablar sobre el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, cuándo empieza la vida, cuándo es una vida digna o no, y eso son discusiones de derechos humanos. Pero aquí en lo que no podemos caer es en ideologizar el tema de los derechos humanos.